que el Señor nos ha prestado, ¿verdad? Y vamos a pedir pues que el Espíritu Santo pueda guiarnos a poder entender, ¿verdad?, su palabra. Estamos viendo la confusión carismática y es relevante estudiar esto debido a que hoy día hay movimientos que tienen que ver con distintas formas de manifestarse de una forma carismática, pero que contradice lo que la palabra enseña. Por lo tanto, estamos viendo algunas cosas y estamos tratando de corregir, ¿verdad? Porque los medios sociales nos arrojan tanta información y uno pudiera pensar, ¿esto será verdad? ¿Será cierto lo que predican estos? Y hay una gran confusión. Por lo tanto, cuando uno quiere alimentarse, debe de desear la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? No es lo mismo comer por comer que comer para alimentarse, ¿verdad? Allá por mi pueblo decían, bueno, por lo menos maté el hambre. Bueno, pero no es lo mismo matar el hambre que verdaderamente nutrirse, ¿verdad? Porque la gente podría matar el hambre con comer tortillas con sal, nada más, ¿no? Pero eso no es alimentarse, simplemente es llenar el estómago para que no se enferme. Ahora, los creyentes también debemos de alimentarnos con la palabra de Dios y como dijo Pedro, ¿verdad?, la leche espiritual no adulterada. Por eso es que estamos viendo estos temas fundamentales, ¿verdad?, en cuanto a la sana doctrina, y estamos tratando de clarificar algunos errores de estas iglesias carismáticas. Ahora entonces hemos estado viendo, el domingo pasado empezamos empezamos a ver algunos se me trasladó la diapositiva para... Bueno, estamos viendo la clarificación acerca si hay apóstoles hoy día. Porque hay movimientos religiosos y no los tenemos lejos de El Salvador. Movimientos muy fuertes sobre este tema. Por ejemplo, en Guatemala hay una escuela de apóstoles y ellos hablan como que fueran profetas y como que fueran los profetas del Antiguo Testamento. Dice, este apóstol salió de los lomos de este otro apóstol, ¿verdad? Y solo en el Antiguo Testamento es que vemos eso de que de una familia, cuando dice salió de una familia, salió de los lomos del fulano de tal, ¿verdad? Del jefe o del anciano principal de la familia. Entonces, y ese movimiento carismático en Guatemala es muy fuerte. Ahora entonces tenemos movimientos carismáticos también en cuanto al apostolado en Estados Unidos, muy fuerte también. Y en algunos países latinoamericanos se ha expandido. Y ellos hablan como que, son dueños del mundo. ¿Y en qué sentido hablan como que si fueran dueños del mundo? Dice, bueno, la cobertura de este apóstol es de tal país a tal país. El otro apóstol cubre este país hasta otro país. Es decir, tienen cobertura. Ahora entonces, aquí en El Salvador había un pastor de la Asociación
Salvador, que se desligó, ¿verdad?, de la Asociación de Pastores de El Salvador Bautista, en el sentido de que él se afilió a la Escuela de Apóstoles en Guatemala. Entonces, ese pastor era de ahí de Cojutepeque, ¿verdad? Había una iglesia muy bonita ahí en Cojutepeque. Y entonces él se desligó totalmente y empezó a tener comunión con estos apóstoles de Guatemala. Pero sabe que para poder tener esa comunión con esos apóstoles en Guatemala, este pastor o la iglesia, mejor dicho, porque el pastor no podía pagar en cantidad de dinero, era la iglesia que pagaba $2,000 mensuales para poder pertenecer a esa escuela de apóstoles, y luego iba a llegar el momento en el que él iba a ser un apóstol, y cuando fuera apóstol él podía tener otros afiliados, ¿verdad?, como estudiantes, como alumnos, ¿verdad?, de él, y él les iba a cobrar dinero también, y de la misma manera que él pagaba. Entonces, un día yo le escuché la explicación que él dio acerca de cómo era eso, ¿verdad? Entonces, ahí se mueve la plata, hermano, no crean ustedes que nosotros aquí queremos en esta iglesia, hemos tratado de tener un instituto bíblico y ofreciendo todo gratis. A la gente no le gusta, a la gente le gusta pagar. Hoy en este fin de año yo pienso que vamos a ir a los pueblos, vamos a dejar cartas y vamos a tratar de tener un movimiento en cuanto a poder afiliar a gente de otras iglesias para que estudie la palabra, ¿verdad? Pero la gente, cuando es gratis, le pareciera que por ser gratis no sirve. Y el propósito de que sea gratis es para que la gente diga, no puedo porque no puedo pagar, ¿verdad? Entonces, para que la gente pudiera estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, la sana doctrina, de una manera gratuita, y pudiera entender la palabra y pudiera transmitirla a otros. Pero, imagínense esta escuela de apóstoles, ¿cuánto pagan mensualmente? $2,000 para poder estar afiliado a esa escuela de apóstoles. Ahora entonces, y resulta que como hay tantos movimientos carismáticos hoy día, a la gente le atrae lo que estos movimientos carismáticos están ofreciendo, porque a la gente le atrae el dinero. Tenemos el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, le atrae el dinero, y los creyentes que quieren tener dinero les gusta, ¿verdad?, escuchar este tipo de mensajes. Significa entonces que están fuera de la palabra de Dios, porque Dios no le promete dinero a la gente, ¿verdad? No le promete dinero a la gente. Y cuando la gente dice, escucha, bueno, dice, todos los que pertenecen a este movimiento no se enferman, porque uno de los requisitos para pertenecer al movimiento es tener salud. Pero ¿sabe qué? Dios no ha prometido que no nos vamos a enfermar. No ha prometido. Él ha prometido que vamos a tener problemas, enfermedades, situaciones en la vida, pero que sirven, Dios los toma como buenos para enseñarle al creyente a crecer, a que su fe sea firme. Entonces, y no vemos tampoco a estos apóstoles que estuvieron que Jesús llamó. No vemos a estos apóstoles tampoco como aparentan ser estos apóstoles de hoy día. Los apóstoles que andaban con Jesús eran pobres. Es más, Jesús hasta los limitaba. Les decía, cuando vayan a predicar, no lleven alforjas, no lleven comida, no lleven otra ropa, no lleven nada. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque ellos tenían que aprender a caminar por fe, ¿verdad? Ahora entonces, y cuando lleguen a ciertos lugares, dice, bueno, allí alguien les va a dar de comer.
Ahora entonces significaba que no estaba diciendo, bueno, miren, yo les voy a dar plata como los misioneros de ese tiempo. No crean, hay instituciones que mandan misioneros, pero estos misioneros son miles de dólares que gastan cuando van a las misiones. ¿Por qué? Porque estos misioneros, bueno, su interés es no tanto divulgar estrictamente el mensaje del Evangelio, sino hacer, mira, aquí tuvimos nosotros la visita de muchos misioneros, si sus predicaciones eran tan raquíticas. No tenían ellos como misioneros, no movían a la iglesia, decir, vamos a hacer una campaña de evangelismo, hermanos, vamos. No, les estoy hablando de misioneros de la Asociación Bautista del Salvador. No hacían ninguna cosa, ellos solamente su presencia, y las iglesias se alegraban cuando llegaba el misionero, ¿verdad? Y solo por su presencia, ¿no? Pero no venían a trabajar. Es más, ellos vivían en colonias bonitas, ¿no? Y bonitas casas. Ahora entonces, pero hoy en día tenemos entonces ese movimiento de apóstoles, pero que son fraudulentos, porque la palabra de Dios, bueno, da, y hemos estado estudiando, fíjense bien, algunos de los apóstoles de hoy día. Estos son solamente uno de los más reconocidos aquí en Latinoamérica, pero apóstoles reconocidos en Canadá, en Estados Unidos, en los países europeos, hay famosos también. Estos son los más conocidos. Guillermo Maldonado, sale en la televisión, ¿verdad? Salvadoreña, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Ahí salen los canales que podemos ver aquí en El Salvador. Ahora entonces, ¿y sabe qué? Este apóstol de Guillermo Maldonado es ofensivo y maldice a aquellos que dicen que no lo aceptan a él como apóstol. Así. Ahora, hermanos, dice la Biblia que nosotros vamos a maldecir a la gente como creyentes. No. También tenemos a Ronnie Chávez. Ronnie Chávez es muy conocido en Estados Unidos y en Latinoamérica. Ronnie Chávez lo conoció mi hermano Antonio. Y sabe que dice que él fue a una actividad de Ronnie Chávez en la iglesia donde fueron. Él dijo, pónganse de pie todos los que quieran recibir dones de ministerios. Entonces, aquí los que quieren hablar en lengua, aquí los que quieren profetizar, aquí los que quieren, ofreció como 5 ministerios y dones, ¿verdad? Entonces significa que mi hermano dice, bueno, yo me voy a hacer la fila. Entonces, pero antes le dijo, antes de pasar, ¿verdad? Yo ministrándolos a ustedes, tienen que depositar $20. O sea que $20 costaba el ministerio. Ahora entonces, y resulta que mi hermano se fue al ministerio, quiso recibir el don de hablar en lengua. Y entonces, y al final le pregunto, ¿y hablaste en lengua? No me dice nada. Y bueno, ¿y qué pasó pues? Y el que no estaba el apóstol dando los dones ahí, ahora entonces, no me dijo que era pecador, por eso no podía recibirlo. Ahora entonces, cuando no, yo ahí me quedé parado y no hacía nada ni hablaba nada, porque pues me dijo, entonces tú no has recibido porque sos un pecador. Ahora entonces, le dijo la verdad a este hombre, a mi hermano, sí era un pecador. Era un pecador. Ahora entonces, pero todos los demás que estaban allí eran pecadores, sí también. Ahora, ¿el Ronnie Chávez era pecador? Sí, pues sí era pecador también. Ahora, entonces, resulta que cobran por esto. Ahora, imagínense usted, ¿quién es el que da los dones? Acabamos de estudiar eso, ¿no?
¿Quién es que da los dones, hermano? El Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, los tres se involucran en dar dones y ministerios. Lo estudiamos ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, ¿verdad? Ahora entonces, ¿pero puede un hombre dar ministerios y dones? No, hermanos, nadie puede darle dones ahora. Ahora entonces, tenemos a Cais Luna, muy famoso aquí en El Salvador, ¿verdad? Cais Luna. Este Cais Luna, primero no era parte de los apóstoles ahora de Guatemala, pero ahora entró a un movimiento que tienen ahí y ahora está como de los primeros ahí, ¿verdad? Como apóstoles. Tenemos a Sergio Enríquez. Sergio Enríquez es un apóstol guatemalteco. Ahora entonces, ¿qué salió de los lomos de Otoniel Ríos Paredes, de Guatemala también? O sea que el papá de Sergio Enríquez espiritual es Otoniel, ¿verdad? Y también tenemos a Pedro Wagner, es un apóstol de Estados Unidos. Y hay un montón, ¿verdad? Pero que no son muy conocidos. Estos son los más conocidos para nosotros, aquí en Latinoamérica. Ahora entonces, ellos se dicen ser apóstoles. Y ya estudiamos nosotros los requisitos para ser un apóstol. El domingo pasado lo estuvimos estudiando. Veamos entonces. Lo primero que para ser un apóstol, ¿verdad? Bueno, la palabra apóstol estudiamos, significa un representante enviado con una misión específica. Eso estudiamos el domingo pasado. Eso significa apóstol, un enviado. Entonces, en el sentido general, un enviado podría ser el cartero de un pueblo que lleva un mensaje a otro, ¿verdad? En el sentido general. En el sentido específico, solamente los apóstoles que llamó Jesucristo, ¿verdad? Que incluido está el apóstol Pablo. Ahora entonces, el uso de la palabra apóstol generalmente es cualquier persona, Jesucristo, los 12 apóstoles. Y luego, las condiciones para ser un apóstol: haber visto la resurrección de Cristo y haber sido llamado personalmente por Jesucristo. Esa es la condición para ser un apóstol. Los apóstoles de hoy día no podrían ser llamados por Jesucristo. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir por qué? No lo conocieron personalmente, ¿verdad? Ahora, no lo han visto personalmente, ¿verdad? Igual que nosotros, no hemos visto a Jesucristo físicamente, ¿verdad? No lo hemos visto, pero creemos en Él, hermano. Sí. Ahora entonces, pero no cumplimos nosotros, nadie de nosotros cumple con el requisito para ser apóstol. ¿Por qué? Porque físicamente no lo hemos visto. Creemos en todo lo que Él hizo y lo que se escribió de Él, ¿verdad? Y su ministerio y la resurrección y todo lo que Él hizo. Ahora entonces, pero también nosotros no hemos visto al Cristo resucitado. ¿A dónde está Cristo hoy? ¿A dónde está Cristo? A la diestra de Dios. A la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿podríamos nosotros calificar para ser apóstoles? No, porque la razón es que no está físicamente aquí con nosotros. No puede llamarnos personalmente porque no está aquí. Ahora entonces, estos que se llaman apóstoles, igual, ¿verdad? No han podido ser llamados por Jesucristo, sino que la condición de ellos es que un apóstol llama a otro para que sea su discípulo y lo convierte en apóstol. Ahora entonces, es un error. Ahora, su autenticación era confirmada por señales, milagros y prodigios. Es decir, los apóstoles verdaderos, ellos, ¿verdad? Para que reconocieran que eran auténticos apóstoles, Dios les había dado el poder de hacer señales, milagros y prodigios.
Y veamos a qué significa cada cosa. Las señales del griego se leían milagros, que significa milagro, señal, signo de autenticidad divina para distinguir a una persona o cosas de otra. O sea que podía hacer milagros. Los apóstoles que anduvieron con Jesús hicieron milagros, ¿sí o no? Sí. Pedro, ¿verdad? El corito que le gusta a la hermana Lucillita, ¿verdad? Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque Pedro iba, bueno, dice que llegaba a la multitud de gente y no alcanzaba a ministrarlos. Los enfermos los traían de una ciudad, de otra ciudad, cuando Pedro estaba ministrando. Pero entonces Pedro dijo, pónganlos en fila aquí, y yo voy a ir pasando con solo la sombra que les toque, van a sanar. Era un acto de fe, ¿verdad? Tremendo. Y nosotros, ¿verdad? Si nos pusieran en fila ahí, hermanos, y pasara la sombra, ¿creería usted que se va a sanar? ¿A dónde queda el mejor especialista, verdad, para la depresión? El mejor especialista para los oídos, el mejor especialista, y andamos buscando los especialistas. El mejor especialista es Cristo, hermanos, ¿verdad? Es Cristo. Ahora, entonces, pero esa gente, Dios le dio poder de hacer señales, milagros. Es decir, estaban autenticados, respaldados por el poder del Espíritu Santo. Eso fue una realidad. Pero me da tristeza, hermanos, que gente que pasa por esta iglesia, bueno, resulta que va para otro lado y ya viene con otras cosas. Fíjense bien que fuimos a visitar a una hermanita, ¿verdad? Que se congregó un tiempo con nosotros aquí. Y nosotros agradecidos, nosotros porque, bueno, con el Señor por volverla a ver y hablándola, ¿verdad? Y con la palabra, y entonces contentos ahí. Y nosotros, bueno, hermanita, ya la vimos, nos vamos nosotros. Espérense, digo, yo he venido a lo que he venido, saco un botellito de aceite, y entonces, y agarro una de las hermanas, ¿no? Yo he venido a hacer un trabajo, digo, pero cuando oí la palabra trabajo, ¿a qué se le viene a usted eso, hermano? ¿A qué se le viene? Espiritismo, hermano. Puro espiritismo. Yo desde no he venido al Señor, le pregunté al Señor, le digo, voy a Chapertique, allá tienes un trabajo que hacer. Ahora, y viene, bueno, y resulta que no, dice el Señor, allá me ha llenado de tantas cosas maravillosas, un misticismo tremendo. Qué tristeza, ¿verdad? Que entonces, y uno, cuando les enseñamos la palabra aquí, ustedes podrían pensar, esto que enseñan las hermanas, a ver, no nos están dando mentiras, ¿verdad? De esas cosas que enseñan aquí, a ver si será cierto. Ahí tenemos la evidencia, porque cuando la gente oye, por otro lado, se puede descarriar, se puede perder, se puede ir por otro lado de la sana doctrina. Ahora entonces, y resulta que, qué tremendo. Ahora, los apóstoles hacían prodigios del griego teras, algo extraño que provoca asombro en el espectador, se traduce también como maravilla. Ahora entonces, Dios le daba esta autoridad a los apóstoles para hacer eso, ¿no? Entonces, también milagros del griego tumanis, que fuerza, capacidad, habilidad, poder milagroso. Dios le daba todo esto a los apóstoles. Entonces, pero los apóstoles del día, vayan a ver ustedes las grandes campañas que hacen, y de esas campañas la gente que dice que se sanó va a los hospitales de nuevo por la misma enfermedad. Es un shock nada más. Ahora veamos
su autoridad. Su autoridad. Fíjense bien que esto es fundamental, ¿no? La gente esta que dice que son apóstoles, ellos hablan con autoridad, pero la autoridad que estos tenían no era una autoridad que se la daban a sí mismos, sino que Dios se las había dado. Ahora entonces, los apóstoles eran personas de mayor autoridad en la iglesia primitiva. En Hechos 6, del 1 al 4 y 1 Corintios 12, 28. Leemos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora entonces, fíjense bien, había un problema en la iglesia primitiva, y quienes estaban ayudando a que las cosas funcionaran ahí dentro de la iglesia primitiva eran los apóstoles, ¿no? Ahora entonces se le daba comida porque había gente pobre ahí que no tenía que comer, hacían comida y había dinero y también daban dinero, y entonces había muchas cosas que hacer con la gente, porque la gente como andaba, se habían hecho, es un grupo grande de creyentes por la persecución y también porque, la iglesia surgió allá en el aposento alto, 120, ¿verdad?, personas, y ese ministerio iba creciendo y las necesidades eran mayor. Entonces, resulta que había un pleito. Las judíitas no se llevaban bien con los gentiles. Es decir, las hermanitas se peleaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Igual que aquí, ¿verdad, hermanos? Ninguna dice amén. Ninguna dice amén. Ojalá que no sean pleitistas ustedes, ¿verdad? Que se peleen unas con otras, ¿no? Ahora entonces, igual que aquí en todas partes, siempre surgen dificultades. Fíjense bien. Entonces, un pleito, entonces, para darle, se dice que algunas como cuando uno tiene hambre, ¿verdad?, ya quisiera que le dieran. Y entonces, y resulta que como que a algunas les daban primero y a las otras después. Es decir, como que no se revolvían ahí, como las fiestas ágapes que nosotros queremos hacer, que los hermanos no estén ahí solo los grupitos, sino que empiezan a tener compañerismo con todos. Entonces, algunos se fueron a quejar ahí. ¿Y quién fue que dio las órdenes, hermanos, qué hacer? ¿Quiénes dio las órdenes qué hacer? Los apóstoles. Ellos dijeron los apóstoles: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Es decir, dijeron los apóstoles: nosotros tenemos ya una carga en nuestros ministerios, pero no sería justo, ¿verdad? O no sería quizás responsable de parte nuestra dejar la palabra de Dios y la oración y todo esto por dar de comer, ¿verdad? Ahora entonces, ellos vieron que era necesario entonces más ayuda. Y ellos dijeron: vamos a nombrar gente dentro de la iglesia que tenga 2 requisitos. ¿Cuáles fueron los 2 requisitos que pidieron ellos, los apóstoles? Y esto estamos hablando de los diáconos. ¿Cuál es el requisito? Dice, no es justo, bueno, dice que tengan buen testimonio. Bueno, tres cosas: de buen testimonio, llenos del Espíritu
sabiduría. Tres cosas importantes aquí. ¿Y por qué era necesario? Bueno, entonces, porque, lo del buen testimonio dentro de la iglesia gana respeto, ¿verdad? Gana respeto dentro de la iglesia. Por eso. Y también el lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no va a hacer favoritismo. ¿Saben qué es el favoritismo, hermano? Allá en San Gerardo nosotros poníamos en práctica el favoritismo. Cuando íbamos a Tres Leñas, íbamos como unos días en Potter a Tres Leñas. Y entonces íbamos a una montaña que queda allá al norponiente de San Gerardo. Y resulta que cuando llegamos a la entrada de la montaña, dijo uno de los hipotes, ¿verdad? Hoy dice, vamos a hacer el favoritismo. Entonces vamos a poner en práctica el favoritismo. Y entonces, resulta que varios de los hipotes estamos ignorantes del favoritismo. Y resulta que decíamos nosotros allá bajando leña, dejábamos poquitos de leña por un lado, poquitos de leña por otro, para luego armar el test de leña. Y venimos. Y resulta que cuando íbamos a buscar el poquito de leña que habíamos dejado ahí, ya no estaba. Y después salían unos ya con los tercios completos. Bueno, qué rápido hiciste el tercio. Se llama favoritismo. Ayuda a uno y friega a otro, decía el que inventó eso, ¿verdad? Porque ya venía con el tercio de leña. Entonces el favoritismo también se da en las iglesias. Quiere ayudar a uno y afectar a otros, ¿verdad? Entonces con la comida, una persona llena con el Espíritu Santo no iba a hacer eso. Porque miren, donde hay cuestiones como estas, a veces, miren, ¿a quién se le debe dar comida primero en una iglesia? A los niños y a los ancianos. Pero que ya tiempos. Una vez que hicieron una comida, yo recién entrado a la iglesia, ¿verdad? Una hermana dijo, lo primero, dice, los niños van a ser los últimos que van a comer. Y le digo yo, hermana, disculpe, no sería que le dieran primero a ellos, porque nosotros, los grandes, podemos aguantar un poquito más con los niños, ¿no? Y los niños están deseosos de comer, y nosotros no podemos aguantar un poquito. Y después pensó, hermano, tiene razón, y cambió de forma de pensar. Cuando los niños van a una actividad donde hay comida, ¿qué es lo que quieren hacer? No quieren esperar, ¿verdad? Que pase todo. Ellos comen. Ahora entonces, una persona llena del Espíritu Santo y sabiduría va a tratar de hacer las cosas bien. Entonces, aquí los apóstoles tenían toda la autoridad, ¿verdad? Para dirigir, para administrar la iglesia, cómo debían de hacerse las cosas. Entonces, y ahora la administración de estos grandes apóstoles, administran bien estos grandes apóstoles de hoy día, conocidos y reconocidos en los medios sociales. ¿Cuál creen ustedes? ¿Administran bien o no administran bien? Sí, administran bien para ellos, porque se hacen ricos, ¿no? Se compran carros caros, compran casas caras, para decirles que allá en Canadá uno de ellos le compró una mansión a un hombre famoso de la farándula de Hollywood, o sea, un artista del cine. Vendió su casa y es un pastor de la comunidad. Y lo criticaron duramente, y compran aviones. Y algunos dicen, no, mi avión ya está viejito, voy a comprar otro nuevo, ¿verdad? Y nosotros, pero de una bicicleta nueva, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro interés no es la plata, no es el dinero. Si nuestro interés fuera el dinero con esta iglesia, no, hombre, les diéramos mentiras a ustedes.
y ustedes vinieran con la plata para engañar. La gente le gusta el engaño, pero aquí se le dice la verdad a la congregación. Ahora entonces, y miren, ahí acabamos de comprar esa consola. ¿Quién los obligó a ustedes a dar? Nadie. Dieron de su propia voluntad. Porque si hubiera sido obligación, yo hubiera dicho que el próximo domingo quiero que ustedes me traigan $10 por cada familia para comprar una consola. No les dije así. Les dije que si era su voluntad regalar $10. Regalar $10. Y ustedes han entendido que la obra sigue también porque Dios los bendice y ahí está la consola, ¿verdad? Entonces vemos que así es la voluntad de Dios. Ahora en 1 Corintios dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahora entonces, de acuerdo a este pasaje, ¿quiénes son los primeros que están ahí? Los apóstoles. Ellos les dio la prioridad el Señor, ¿verdad? Con ese ministerio. Entonces, por ser la prioridad y por ponerlos de primero, ellos tienen mayor autoridad, ¿verdad? Tienen mayor autoridad. Ahora, entonces, primeramente, del griego es protón. Esto lo vemos en el diente, ¿verdad? Allá en la escuela. En el primer lugar, ¿verdad? Ahora, entonces, como adverbio de tiempo, primero, como superlativo, orden de importancia. Ahora, por eso dice primeramente apóstoles. Primeramente apóstoles. Entonces significa que ellos tienen mayor autoridad. Ahora entonces, los apóstoles hablaban con absoluta autoridad, incluso demandaban obediencia. Según Tesalonicenses 3, 6 y 14, mientras escribían cada mandato del Señor. 1 Corintios 14, 37. Veamos. En 2 Tesalonicenses dice: pero os ordenamos, es una orden, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Y esto lo escribieron porque en la primera carta ya Pablo les había enseñado, ¿verdad?, cómo los creyentes debían de conducirse. Allá en la primera carta el apóstol Pablo les enseña, ¿verdad?, que los hombres tengan una sola mujer, que sean santos, que, bueno, no sean dados a la fornicación ni al adulterio. Entonces, pero algunos como que no hacían caso. Otros no querían trabajar, sino que les gustaba, ¿verdad?, solamente que les dieran. Entonces Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. Ahora entonces, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mire, al desobediente, ¿qué debemos de hacer? Dice: señalarlo, dice, y no juntéis con él. Imagínense ustedes. Era, bueno, una pequeña exhortación a través de la predicación. A muchos les molesta aquí, ¿verdad? Y se van a enojar. Y algunos dicen: por mí lo dijo. Ni siquiera andamos investigando la vida de los demás, pero más sin embargo, Pablo es duro en este sentido y dice: si esta persona no obedece lo que mandamos, señaladlo y no juntéis con él. Para vergüenza de él, no se junten con él. Los testigos de Jehová, eso es lo que hacen, ¿verdad? Cuando una persona comete sus pecaditos por ahí, lo marginan, no le hablan, no le dan la mano, y allá si acaso le dan entrada en el templo, lo ponen aparte. Lo
será que lo ponen de último, yo nunca estaba ahí, pero más sin embargo, eso era lo que enseñaba el apóstol Pablo. O sea, tenía autoridad. Ahora entonces, veamos entonces, en 1 Corintios 14, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora entonces, ¿y por qué lo decía? Para mostrar la autoridad que tenía como apóstol, el apóstol Pablo, ¿verdad? Reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Hay algunas iglesias que no aceptan los mandamientos del Señor que escribió el apóstol Pablo. Y en algunas iglesias hay una gran contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez me invitaron unos pastores a que les diera un mensaje sobre el pastorado. Y sobre todo sobre el pastorado de la mujer. Entonces yo fui a enseñarles en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, y enseñé que el pastorado era para los hombres, no era para mujeres. Pero ¿saben qué terminaron diciendo los pastores? Ni siquiera había una mujer ahí pastora cuando yo estaba enseñando, pero unos hombres o que eran pastores, ¿saben qué terminaron diciendo? Lo que el hermano está enseñando es el machismo de Pablo. Entonces, qué contradictorio, ¿verdad? Que un hombre salga diciendo que la mujer debe de predicar. Se levanta un hermanito diácono de una iglesia muy humilde y dijo, me dan la palabra, hermanos, y yo le dije, tiene toda la palabra aquí para que pueda hablar, hermano. Y yo estaba enfrente de los pastores. Ahora entonces, y el hermanito dijo, me van a disculpar, pastores, dije, pero dan vergüenza a ustedes. Mandó un profeta el Señor ahí, un diácono de una iglesia. Yo dije, mi ministerio es la música, pero ustedes mismos me han buscado para que vaya a tocar a sus iglesias. Pero es una vergüenza que cuando he llegado a las iglesias, quien está pastoreando es la mujer del pastor. Y el pastor bien cómodo ahí solo viendo a su mujer que está pastoreando y él sentado ahí. Es una vergüenza de que lo que el hermano está enseñando es lo que la palabra de Dios quiere, que ustedes estén enfrente de la congregación y dirijan a la iglesia. Son ustedes los pastores, no son las mujeres. Y entonces, y un pastor, ¿verdad? Un poco anciano me raspó la cabeza, así, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios les ha dado el don también de hablar a las mujeres, dices. Pueden tener el don, pero no tienen la autoridad. Y dice el hermano, cuando estemos en la presencia del Señor, todos vamos a dar cuenta. Sí, es cierto, vamos a dar cuenta, pero ¿cómo le va a salir la cuenta a usted? Porque en la iglesia de él no pastorea, quien pastorea es la mujer. Y lo regaña delante de los demás. ¿Sí? Es tremendo, ¿no? Que la mujer delante de la congregación regañe al pastor. ¿Sí? Ahora entonces, pero fíjense bien, cuando surgen estos temas, la autoridad aquí que tenían los apóstoles, él les dice, reconozcan que yo lo que escribo viene del Señor. Y si el Señor lo ha dicho, tiene que aceptarlo el creyente, ¿verdad? No se trata de añadirle ni quitarle, se trata de ver cómo está la palabra. Ahora entonces, y el apóstol Pablo dice, lo que yo enseño no proviene de mí, es del Señor. Sus propósitos, ellos eran un fundamento de la iglesia. El propósito del apostolado era ser un fundamento de la iglesia. Ahora entonces, en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, los apóstoles recibieron la enseñanza de parte de quién, hermano? La recibieron de Cristo, ¿verdad? Que es la principal piedra del fundamento. En una casa, recuerden que una casa tiene 4 esquinas. En cada esquina, los albañiles cuando van a hacer una casa dicen vamos a poner una maitra aquí, una maitra allá, la maitra es la esquina que va a dirigir, ¿verdad? El ángulo de cada esquina de la casa, ¿verdad? Y ahí es donde dicen vamos a sacar escuadra, ¿verdad? Para hacer la línea recta, porque si no hace eso, esa casa no va a ser bien. Cuando compre la cama usted y la quiere poner en la esquina de la casa, no le queda. ¿Por qué? La cama está a escuadra y si no está a escuadra le va a sobrar por una línea, ¿no? Ahora entonces vemos que el ángulo principal es Jesucristo, es decir, el fundamento de todo es Jesucristo, luego los apóstoles, luego la iglesia, ¿verdad? La iglesia, es decir, Jesucristo está edificando la iglesia, pero el fundamento nosotros lo recibimos de la enseñanza de los apóstoles, de la doctrina. Es decir, cuando decimos que estamos edificando, estamos hablando de la doctrina, de dónde proviene. Si la doctrina proviene del fundamento, está correcto, pero si esa doctrina no viene del fundamento, sino que se la han inventado, no está correcto. No está correcto. Como una mujer me decía de los testigos de Jehová, la iglesia son los 144,000. ¿Es correcto eso? No. Levanten la mano los que creen que es correcto. No, entonces ya aprendieron, hermano. Ya aprendieron. No es correcto, los 144,000 no es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y la iglesia está compuesta por gentiles, judíos, ¿verdad? Y personas de todas las naciones del mundo que han confiado en Cristo como su Salvador. Ahora entonces, los judíos, esos 144,000 son de las 12 tribus de Israel, son judíos. Y ellos, ¿verdad? Dicen ellos, no, la iglesia, y bueno, y lo más terrible es que dicen, y en esos 144,000 hay mujeres, hombres de todos los países del mundo. ¿Es cierto eso? No. Los 144,000 son varones, porque la Biblia dice que no se casaron, eran vírgenes, porque no se echaron con mujer. Significa que eran solteros y no se casaron, vírgenes. Ahora entonces, vemos entonces que es una doctrina distorsionada, no proviene del fundamento. Ahora entonces, eso como para ponerles un ejemplo. Ahora entonces, y luego la iglesia está siendo edificada con las diferentes doctrinas que Jesucristo enseñó a los apóstoles. Entonces, esa base de doctrina, con esa base de doctrina está edificándose la iglesia. Pero ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia para ser edificada? Asistir a los cultos y estudiar la palabra. Decía el hermano Abed ayer, la responsabilidad de que la gente asista es del pastor. Yo pienso que el pastor simplemente es ir a las casas, animar a los creyentes, para los que no vienen y todo, pero ¿de quién es la responsabilidad de asistir? De cada creyente. Porque yo no me puedo obligar a ustedes, a menos que los vaya a traer con la policía amarrados. Pero de otra manera, y eso lo hacemos aquí, nuestra tarea es exhortarlos, y lo hacemos aquí.
congréguense, no se dejen de congregar. Y ahí estamos constantes, ¿no? Pero la responsabilidad de congregarse la tiene cada uno de ustedes, ¿verdad? Y hay algunos que no vienen, y lo decimos con quizás con mucha seguridad, por perezosos. Porque si vamos a la hora del culto, ahí están en la casa, viendo la televisión o haciendo cualquier cosita, pero ahí están. Porque yo me he fijado, ¿verdad? A veces cuando salimos del culto, ahí están los creyentes en su casa. ¿Y por qué no vinieron? Por perezosos. Pero ¿de quién van a recibir la recompensa? Del Señor. Nuestro trabajo de administradores de la iglesia es motivarlos y exhortarlos, animarlos y hacer todo lo que hay que hacer. Pero el sentido de la responsabilidad lo tiene usted. Lo tiene usted. Y bueno, y me quedé sorprendido. Y agradezco al Señor, ¿no? Que el día miércoles habían como 40 hermanos. Pero ayer sábado había unos 4 que fueron para la cancha, quizás, a ver para dónde, ¿verdad? O sería que había fiesta en el pueblo, hermanos. Ahora entonces, vemos entonces, hermanos, que si ustedes nosotros no podemos ir de casa en casa, uno por uno, edificándolos. Necesitaríamos otros 100 creyentes para poder ir, un creyente que enseñe a cada otro creyente allá en su casa. Pero no lo tenemos. Solamente lo que enseñamos aquí somos pocos. Gracias a Dios la información para los niños la están recibiendo allá en la escuela bíblica allá atrás de los niños. Pero hay profesoras y profesores que se dedican a enseñar atrás. Pero ustedes necesitamos que asistan, hermanos, porque allá ustedes no van a pasar, es decir, vamos a pasar listos todos en el tribunal de Cristo, y no va a poder decir, hermano, soy ignorante porque nadie me quiso enseñar. Nosotros, eso es lo que tratamos y queremos, que ustedes se dejen enseñar. Pero para poder enseñarles, necesitamos que ustedes vengan. No podemos edificar la iglesia de otra manera, ¿verdad? Si no le enseñamos la palabra, usted no está siendo edificado. Perdóneme, pero usted viene, ¿verdad? Como los creyentes, como la gente que va a la misa. Es decir, por costumbre o porque así le enseñaron desde chiquitos, que había que ir el domingo a misa. No, hermanos, nuestro propósito no es hacer una misa. Nuestro propósito es que crezca, que pueda crecer. Es decir, en el mundo hay tanta necesidad de que la gente aprenda la palabra de Dios, pero el problema es que la intención de Dios era que nosotros aprendiéramos la palabra para reproducirla. Pero eso no se puede dar si no la aprenden. Yo le estaba diciendo un día al hermano Aníbal, mire, no me ponga toda la gente que le doy allá para de maestros, si no todos tienen el don. Solo hay que poner el don y a las que son responsables, porque les he dicho a las maestras que tienen la obligación de asistir al instituto bíblico, pero no vienen, la mayoría no vienen. Y entonces significa que, ¿por qué no vienen? Desobedientes. Pero quieren ser maestras. Vaya al Ministerio de Educación y no asista a la universidad, creen que le van a dar el título de maestro. No, yo puedo enseñar si yo nací con, ¿verdad? Pero si no le dan el título y el escalafón, usted no puede ir a trabajar a una escuela.
Es obligación pasar como 35, 40 materias allá en la universidad, igual que los abogados, cualquier carrera, tienen que asistir. Ahora entonces, pero hermanos, pero aquí no se trata de una carrera, no, la carrera del creyente. Y esa carrera del creyente usted es responsable. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha dejado el Señor, como los apóstoles decían, no es posible que nosotros hagamos todo. Necesitamos nosotros enseñar la palabra y estamos dispuestos para eso, ¿verdad? Los que el Señor ha puesto aquí en esta iglesia para predicar. Pero necesitamos su presencia, ¿verdad? Su presencia. Ahora entonces, y dice, ellos eran fundamento de la iglesia y luego ellos recibieron revelación directa de Dios. Hablaron la misma palabra de Dios. Ahora entonces, la revelación directa significa que ellos, toda la información que recibieron venía de parte de Dios. No se la transmitió, ¿verdad? Como la transmitimos ahora. Nosotros tenemos el canon de la Biblia completo. Ahora la leemos, se la transmitimos a ustedes. Ellos no tenían la Biblia, solo el Antiguo Testamento tenían. De ahí todo fue revelado a ellos mientras se escribía la Biblia. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por eso dice misterio. ¿Y de qué misterio estaba hablando el apóstol Pablo aquí? Dos misterios. Uno, sobre Cristo a través del Evangelio. Y dos, la iglesia, que no estaba en el Antiguo Testamento. La revelación en el Antiguo Testamento no se habló de la iglesia. Hasta en el Nuevo Testamento, en el capítulo 16 de Mateo, me parece, con Mateo 16, 18, me parece que el apóstol Jesucristo habló que iba a edificar la iglesia. Entonces, y en Judas 1:17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos tuvieron una revelación directa y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora entonces perseveraban en la doctrina. Entonces, eso de la doctrina es fundamental, ¿no?, para la vida de un creyente. Porque les decía que esta semana yo visité a una persona y me dijo, lo que enseñan los testigos de Jehová es lo mismo que enseñan ustedes. Perdóneme, le dije a la señora, no es correcto. Y le demostré por qué. Entonces, y si usted no conoce ninguna doctrina, ¿qué va a decir, hermano? Sí, es cierto, es lo mismo, va a decir, ¿verdad? No sabe nada. ¿Cómo va a saber discernir si está correcto, no? Para eso necesita saber la doctrina. La Iglesia Católica lo ha querido hacer de una manera, se llama catequesis, de una manera, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Dios está, y ¿quién es la Iglesia? ¿Quién es Jesucristo? Y por ahí va, algo así, ¿verdad? Pero no tienen una tan relación personal con el Señor. La gente quiere que se aprendan todo eso. Es que esto, hermano, de la doctrina es saber, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios a través de lo que Él ha dicho. Conociendo a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Es más, hasta hay que aprender de quién es el diablo. ¿Quién es el enemigo? Hasta eso, ¿no? Ahora, ellos establecieron iglesias locales, nombraron ancianos y establecieron planes de acción en la iglesia primitiva. Bueno, el futuro lugar, me voy a tomar 5 minutos más a ver si fue. De acuerdo a Lucas 2, 28 y 30, los apóstoles en el reino futuro de Dios gobernaban sobre las tribus
gobernarán sobre las tribus de Israel. Va a ser un lugar de honor para ellos. Ese puesto ya nadie se los puede quitar. Jesucristo dijo, esto es para ustedes, para los apóstoles. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora entonces, también de acuerdo en Apocalipsis 21:14, el muro de la Nueva Jerusalén tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Esos muros van a tener los nombres de los 12 apóstoles. Esos privilegios. ¿Todavía tenemos apóstoles hoy día? ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Después de haber estudiado, ¿cuál sería la respuesta? No. ¿Verdad? No. Porque los apóstoles eran un grupo único, selecto y limitado de hombres. Porque hoy día nadie puede calificar por los requisitos bíblicos. Porque las epístolas indican que el don de apóstol fue dado en los comienzos de la iglesia. Porque en la terminación de las escrituras canónicas, en el 95 después de Cristo, el propósito de revelación terminó. Porque la historia eclesiástica afirma afirma la cesación del apostolado. Y luego, bien, hemos terminado este estudio de los apóstoles. El próximo domingo vamos a estudiar algo, ¿verdad? Otro tema muy relevante e importante. Los esperamos, hermano. Los estudios bíblicos empiezan a las 9 de la mañana en punto. Así que ustedes hagan el espacio, ¿verdad? De echarse los polvos a las 8:30, ¿verdad? A las mujeres y los hombres, ¿cómo que se llama la gelatina? Moco de gorila, algo así, ¿no? Pero vengan temprano, porque también algo sorprendente, los que viven lejos vienen primero, fíjense bien, y los que viven cerca vienen de último. Eso no puede ser.